ser dentro del término de un año y entonces se le entregara al gobierno electo en esas elecciones pues el poder. Con el espíritu democrático del Manifiesto de la Sierra crece la lucha y las madres de los presos políticos se lanzan a la calle. Poco después del asesinato de Frank País, se produce la huelga general del 9 de abril de 1958. En la provincia de Las Villas, el comandante Gutiérrez Menoyo establece otro frente guerrillero al que se une el directorio estudiantil. Ya no es solo el grupo de Castro quien lucha en las montañas. ¡Asesino! ¡Asesino! Las instituciones cívicas, los profesionales y la Iglesia Católica se unen a la protesta general y piden la renuncia de Batista. En Estados Unidos, miles de exilados políticos protestan ante el gobierno de Washington, que suspende la venta de armas al gobierno de Cuba. Raúl Castro abre un segundo frente guerrillero en la provincia de Oriente. Y de Costa Rica llega una valiosa expedición armada, dirigida por Huber Matos. Pero la huelga general del 9 de abril fracasa, y se produce una violenta represión batistiana. Y Castro, en su primer acto caudillista, culpa al movimiento clandestino por el fracaso de la huelga. El ejército de Batista ensaya una ofensiva desesperada, pero en la batalla de Higüey, 250 soldados se rinden a la guerrilla, que a su vez los entrega a la Cruz Roja. El hoy exilado comandante Trillo, médico de Castro, recuerda ese momento. Yo pertenecía a la columna número 1, que era la columna de Fidel Castro. Allí en el herido no había diferencia. No solo, y esto es muy importante, de los rebeldes heridos, sino de los soldados de Batista heridos. A partir de ese momento, la oposición a la dictadura es total, y hasta el Partido Comunista, que no apoyaba a Castro, cambia de táctica. Los comandantes Che Guevara y Camilo Cienfuegos bajan de la sierra e invaden el centro de la isla. Huber Matos avanza sobre Santiago. Batista intenta resolver la crisis con unas elecciones amañadas y tardías, pero el pueblo no acude a las urnas. El Che Guevara toma la ciudad de Santa Clara, dándole el golpe final a la dictadura. Batista huye en la madrugada del 1 de enero de 1959. Y el país va de la huelga general a la euforia. Aunque hay otros entre los dirigentes revolucionarios, Fidel Castro, el líder indiscutible, inicia finalmente su larga marcha sobre La Habana. Este ha sido el destino de los protagonistas de la revolución. Fidel Castro y Raúl Castro en el poder. José Antonio Echeverría, muerto en la lucha contra Batista. Che Guevara, asesinado en Bolivia. Comandante Huber Matos, 20 años en prisión, hoy exilado. Comandante Gutiérrez Menoyo, condenado a 30 años. Comandante Sorí Marín, fusilado. Aide Santa María, heroína de la revolución, se suicida. Celia Sánchez, fallecida de muerte natural. Comandante Camilo Cienfuegos, desaparecido en circunstancias misteriosas. ¿Qué era Cuba al comienzo de la revolución? ¿Un gran burdel? ¿Un inmenso casino de juego? Era la visión de una pobre república bananera, colonia norteamericana. ¿O era un país rico, tranquilo, sin grandes problemas? Fidel Castro afirmó que se podía hacer una revolución no inspirada en el hambre. Cuba ocupaba el 5º lugar de ingreso per cápita entre las naciones de América Latina. Pero existían en el país graves conflictos. La deshonestidad administrativa, la falta de libertades,
la corrupción política. Para salvar la patria todos somos milicianos. Pero ahora que la revolución ha triunfado, ¿por qué los obreros, campesinos, estudiantes, blancos, negros, viejos y jóvenes huyen de Cuba? Yo me llamo Francisco Pérez Herrera, vivía en la ciudad de Santa Clara, era contador de una empresa de construcciones de transporte. A través, no voy a contar en este momento ni las penurias, ni los trabajos que he pasado, que son muchos, que no es la violencia, ni son los golpes, ni es en sí la manifestación del comunismo en la violencia y los golpes contra los que ahí vivimos, sino ese terror psíquico, ese terror psicológico que se va profundizando en el ser humano y que va llegando a los centros corticales y se va profundizando como una pequeña lapa, como una cosa que va trabajando dentro del ser humano de tal forma que lo cohíbe a uno hasta de expresarse, de hablar. Mira, en este mismo momento he llegado a un país donde me puedo expresar, donde puedo hablar libremente y aún tengo dentro de mí ese terror porque se vuelve biológico. Estas escenas, tomadas clandestinamente, muestran la llegada de los agentes de seguridad del Estado a la sección de interés de Estados Unidos en La Habana, donde un grupo de cubanos espera avisados para salir. Puedo citar el caso de mi padre, que se encontraba en la sección de intereses cuando llegaron elementos castristas en guaguas, vestidos de civil, con palos en la mano y cabillas envueltas en cartulina, y empezaron a golpear a todo el que encontraba a su paso, sin compasión de nada. Y entonces luego por la televisión ponen que fue al revés, que fue los expresos los que provocaron ese hecho, cosa que no fue así. 21 años enterrado en vida y ahora pudimos lograr salir de ella para vivir feliz. Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo. Esta es la famosa ciudad de Miami. Antes era conocida por sus playas. Ahora es famosa por el 500.000 de cubanos que vive aquí. Existe otra Cuba. En esta ciudad bilingüe se habla más español que inglés y se improvisa una Cuba un tanto artificial. Aquí viven profesionales, comerciantes, políticos, campesinos y obreros. A la barriada más típica le llaman Little Havana, la pequeña Habana. Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo. Todo el mundo. Today we're going to go on a trip to a place you might know. Who can tell me what is this? Raise your hand. Carlos? It's a farm. Okay. Abraham, what is this? A car. Esos son los mismos niños cubanos que vimos vacar de los botes en los muelles de Cayo Hueso. Y ahora lo encontramos de nuevo en esta escuela de Miami Beach. In Cuba? You like the Cuban beaches better? Yeah. Why? Why were they better? Because here it's too dangerous. Ya no tienen el terror en la cara, ya hablan inglés. También la maestra es cubana, pero es una exilada desde mucho antes que ella. El barco que yo vine se llama Sunkin y medía 30 pies. Yo vine para acá con mi tía y con mis padres y mis abuelos. Los primeros días en la escuela fue algo terrible. Pues, por ejemplo, cuando los llevamos a la cafetería y ellos se tuvieron que poner en línea para esperar su turno, a que le dieran su bandeja. Ellos estaban acostumbrados que en Cuba la línea se hacía para comprar los alimentos y la ropa, y pensaban que si estaban al final, pues no adquirían las cosas que necesitaban. Pues todos querían estar siempre al principio y se fajaban, se pegaban. Inclusive en el aula muchas veces cuando se iba a repartir papel, creyones, lápices, todos brincaban desaforadamente a buscar las cosas pensando que se iba a acabar. Del barco, como se llamaba nosotros, decían que ya iba a salir y nosotros corriendo sin zapatos, con lo que teníamos puesto. Estaban todas la puerta y las ventanas llenas de huevos y ella tenía que limpiarlo. Pero nosotros, a nosotros nunca nos tiraron, ellos no sabían, nosotros salimos escondidos. Cuando los llevamos por primera vez a la cafetería a almorzar, no sabían que las cosas que tenían en la bandeja se comían. Por ejemplo, al ver una manzana,
Muchos de ellos en su vida habían visto lo que era una manzana. Y entonces